Está como siempre, como todos los viernes, Ariel Umpierres. Bienvenido, Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Ariel? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, claro. Muy bien. Bueno, Estados Unidos agitando nuevamente el peligro ruso. Esa es la temática de hoy. Sí, efectivamente vuelve a la portada de los grandes medios de comunicación esta suerte de invasión inminente, así lo dicen los grandes medios de comunicación, de Rusia a Ucrania. Es decir, ese país que está allí en la Europa Oriental y que desde hace años es zona de confrontación entre Occidente, Estados Unidos, la OTAN y sus aliados con los rusos, que se pelean, se dicen que hay movimientos de tropas de un lado y de otro y que están a punto de invadir los rusos a Ucrania para conquistarla. En realidad, y esto permítame que lo tranquilice, nada más lejos de la realidad. Aquí es un juego psicológico, como siempre, de presión psicológica, de trabajarnos la mente para instigar permanentemente este miedo ruso. Una vez más, no decimos que los rusos sean buena gente y pacíficos y tranquilos, todo lo contrario, han demostrado ser un país muy combatiente y con mucha voluntad de ganar espacios. Por algo tuvieron su gran imperio en la época soviética, pero no dejemos que la psicología de estos centros de control mental, le diría, sobre todo de Estados Unidos y de Inglaterra o el Reino Unido, nos cambien el escenario. En realidad, Rusia no tiene la más mínima intención, y esto lo saben las agencias de inteligencia del mundo, de invadir Ucrania, que es el país más pobre de Europa, horriblemente pobre, el más corrupto, uno de los más corruptos del mundo, y que para Rusia no tiene ningún interés estratégico en ese territorio. Lo que no quiere Rusia, obviamente, es que la OTAN, Estados Unidos y demás le pongan misiles balísticos allí en su frontera, porque es su frontera inmediata, que le sobrevuelen con aviones de guerra, en fin, que le monten tropas y demás. Eso, obviamente, como no lo querría Estados Unidos, que ocurriera lo mismo, como lo hemos dicho muchas veces, en sus propias fronteras. Esta es la realidad. Y no nos dejemos enloquecer por lo que estos medios nos están insistiendo. Lo que sí hay detrás, y es lo que muchas veces hemos insistido a través de esta columna, es un cambio geopolítico. Hay un cambio de época en estos últimos años, que se traduce en dos grandes realidades. Y una es que Rusia, que después de la caída del muro de Berlín, de la disolución del régimen soviético, había estado muy decaída en todos los aspectos. En los últimos años, nos guste o no, nos guste el sistema o no, con Putin ese país volvió a ser una potencia, sobre todo en el plano militar. Y ya lo ha demostrado hace pocos meses atrás, poniendo imágenes en las cuales muestra que Rusia ya dispone de misiles hipersónicos. ¿Qué son estos misiles hipersónicos que viajan, que se deslizan, se desplazan a una velocidad de 30.000 kilómetros por hora? Pueden dar la vuelta al planeta en menos de una hora. Pueden llegar de Rusia a Estados Unidos en 20 minutos y pueden llevar armas nucleares. Esto es el único país, junto con China, que está en una situación más o menos similar, que tiene este recurso. Y esto para Estados Unidos, que estaba acostumbrada a ser la única potencia, el patrón del planeta, se encuentra con que Rusia ahora ya no es tan manejable como antes. Y lo segundo que pasa en este cambio geopolítico es que China, sobre todo, no solamente es una potencia económica, comercial y financiera, sino que también lo es tecnológicamente, sobre todo en inteligencia artificial, en el 5G, en industria militar también, y le está demostrando a Estados Unidos que lo está desafiando a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene dos grandes frentes, Rusia y China, en los cuales siente que su poder ya no es el único, ya no es unipolar el dominio del planeta, no es él solo, sino que tiene que disputar con otros. Y entonces aquí empiezan estos movimientos, decíamos hace unos días, estos movimientos militares, de aviones, de barcos de guerra y demás, en la zona de Taiwán, alentando la idea de que China quiere invadir Taiwán, esa isla que está enfrente, a 180 kilómetros de su territorio, cuando en realidad China tampoco quiere invadir Taiwán. Lo ha dicho innumerables veces y seguramente va a ser así. No lo va a invadir, que lo va a recuperar, porque dice que es una provincia rebelde, entre comillas, que lo va a recuperar con la seducción económica, tecnológica y comercial, pero que de ninguna manera va a haber invasión militar. No obstante, los grandes centros de influencia psicológica, el Washington Post, que todos sabemos que es el organismo oficial
público de la CIA, donde la CIA expresa lo que el Estado profundo de los Estados Unidos quiere decir, dice que la invasión es inminente. Hace unos días era de China a Taiwán, ahora es de Rusia a Ucrania. Esto no va a suceder, lo que no quiere decir que tanto China como Rusia se dejen mojar la oreja. Si vuelven a entrar aviones de combate en sus zonas territoriales, en sus áreas nacionales, probablemente ocurran escaramuzas o algún tipo de confrontación. Pero en todo caso aquí lo que vuelve a ponerse sobre la mesa es una vieja teoría, no tan vieja, tiene unos pocos años, que desarrolló el politólogo norteamericano Graham Allison, que fue la trampa de Tucídides, que dice que toda potencia que es preeminente en un momento, cuando empieza a perder poder y otra sube, inevitablemente tienden a la guerra. Esto ha pasado a lo largo de la historia en muchísimas ocasiones, desde el Imperio Romano, con los mongoles y demás, y siempre termina ocurriendo algo de confrontación militar. Y esto es a lo que el mundo, y en realidad es lo que queremos decir aquí, a lo que el mundo se debe preparar. Y es que estos señores, sobre todo los halcones del Pentágono, algunos halcones de la OTAN, quieren llevar al mundo a una confrontación. Pero como siempre decimos, las confrontaciones hasta ahora era con armas convencionales. Ahora estamos hablando de armas nucleares. Y recuerdo lo que siempre digo, que el mundo hoy tiene armas nucleares para hacer explotar a 80 tierras, a 80 planetas Tierra. O sea, tiene un potencial enorme. Y estas personas juegan porque a veces juegan, claro, usted me dirá, están muy lejos de las zonas creen que están muy lejos de las zonas de combate, juegan con la seguridad del planeta y con la seguridad de todos nosotros, ¿no? ¿Qué función o qué papel están cumpliendo ante este panorama, ante este contexto, los gobiernos europeos, los países europeos, Ariel? Europa está jugando un papel muy lamentable. Obviamente que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa es un cliente de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos tiene tropas en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en fin, tiene una presencia política muy importante. Y lo que está ocurriendo es algo muy paradójico, porque Rusia es el que le provee a Europa el gas y el petróleo que necesita. Alemania, sobre todo, Francia, Italia, necesitan como oxígeno el petróleo y el gas ruso. Entonces, lo critican, pero por otro lado hay gasoductos y oleoductos que vienen de Rusia, sobre todo de Siberia, a toda Europa. Y sin ese gas y sin esa energía, Europa quedaría a ciegas, sin electricidad y sin calefacción. Y en el caso de China, es el gran inversor en puertos como en Hamburgo, en Alemania, como en Trieste, en Italia, desarrolla infraestructuras en toda Europa, es el principal cliente de los países europeos. Un dato, la Mercedes-Benz, el fabricante de vehículos, su principal cliente está en China y sus proveedores también están en China. Entonces, por un lado, tiene que hacerle caso al patrón, a Estados Unidos, a Europa, y por otro lado, necesita a rusos y chinos. Entonces, está en esta esquizofrenia donde a usted y a mí, a todos nosotros, el mundo nos tiene en vilo en base a sus necesidades económicas, a sus disputas comerciales y financieras. Esta es la realidad que está hoy hundiendo el planeta. Sí. Gracias, Ariel. La verdad que nos trae cosas muy, muy interesantes como para conocer qué pasa en el mundo todos los viernes. Así que gracias y hasta el viernes que viene. Gracias, Ariel. Claro que sí, un saludo.